Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que la pasen, que la estén pasando muy bien. El día de hoy vamos a comenzar nuestro nuevo bloque, que va a ser relativamente corto respecto a lo que hemos estado trabajando. Aunque, como les había comentado, voy a subir todo el bloque como tal, pero únicamente evaluaremos hasta donde lleguemos con esta semana. Entonces, vamos a ver el día de hoy un tema importante, porque al final vemos derivadas y lo que vamos a ver es justamente la parte de optimización, la parte de encontrar máximos y mínimos, y entonces vamos a ir recopilando todo lo que sabemos y vamos a agregar un poquito lo que también sabemos de cálculo uno y lo vamos a complementar con todo lo que hicimos en los bloques pasados. Pero bueno, una de las cosas que vamos a necesitar para poder encontrar máximos y mínimos de funciones, así como se hacía para cálculo uno, es encontrar lo que serían las segundas derivadas, encontrar criterios, vaya, para poder encontrar que un punto es lo que en aquel entonces en cálculo uno llamábamos punto crítico. Nosotros también vamos a tener nuestra equivalencia de punto crítico, pero ya la veremos un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a dar la definición de derivadas de orden superior. Entonces, las derivadas de orden superior son las siguientes. Derivadas de orden superior. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Pues dado o dada f, una función que parte de un conjunto abierto contenido en R2, a R, una función de dos variables, digo, aunque generalmente, digo, esto se puede definir para no solamente este tipo de funciones, sino para variables en general. Nosotros hemos definido las derivadas parciales de esta función. Derivadas parciales. Y si recordarán, estas derivadas parciales, que las denotamos de la siguiente forma. Y denotamos a estas de la siguiente forma. Pusimos el símbolo de parcial, pusimos la f y después poníamos en este caso con respecto a la x, en caso de derivar con respecto de la x, y escribíamos algo así como en caso de que tuviéramos una función la cual derivábamos con respecto de la y. Y entonces si ustedes observan, y aquí vamos a hacerlo en un ejemplo así rapidísimo, aquí un ejemplo muy corto. Eh, si la función f fuera igual a f de x, y, no sé, igual a x al cuadrado más xy. Entonces nosotros sabemos que la derivada parcial de la f con respecto de la x, bueno, esta es una función que va de R2 a los reales, toma dos variables, la x y la y le asocia nada más un número real. Cuando nosotros derivamos, por ejemplo, en este caso con esta función f, pues la derivada, ustedes saben que nos va a quedar 2x más la y. Y si ustedes observan, esta que nosotros definimos como la parcial, también toma dos variables y también les está dando un número real. Es decir, la parcial también es función que va de R2 a R. Tiene dos variables, siguen siendo las mismas x y la y, entonces tiene sentido preguntarnos por volver a derivar esta expresión, ya sea con respecto de la variable x o quizás de la variable y. Entonces, a eso es a las que se refiere con derivadas de orden superior. Poder derivar una función constantemente e ir intercambiando incluso para una misma función, pues varias derivadas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí nos quedó esta función que les decía yo tiene variables de x y y. Podemos derivar esto con respecto de la x o incluso podemos derivar esa misma expresión con respecto de la y. Nada más lo que hay que ver es el orden de cómo sería, sí, el orden de cómo estamos derivando, ¿de acuerdo? La notación, pues. Entonces, lo que decimos es lo siguiente. Eh, notamos que cada una de estas funciones, que la parcial de f con respecto de x, junto con la parcial de f con respecto de la y, funciones en este caso de R2 a R, pero en general, pues también son funciones que las puedo definir sobre el mismo abierto, toman dos variables, como ya vimos, y tomamos y cambian los reales, es decir, son como las que hemos estado trabajando. Entonces, por tanto, podemos derivar a estas funciones. ¿De acuerdo? Es decir, podemos calcular la parcial con respecto de x de la función esta,
o incluso podríamos calcular la parcial con respecto de y de esta misma función. Y la notación que ocupamos en este caso y en el otro es, pues bueno, la siguiente. En la parte de arriba se coloca el símbolo de parcial, se lo coloca la f y en medio de estos dos un cuadrado. Esto significa que esta función ya se derivó parcialmente 2. En la parte de abajo, cuando tenemos, en este caso, estas dos, en el caso de que la variable coincida, que estamos derivando en este caso, por ejemplo, dos veces con la misma x, lo que se hace es poner la parcial de x y como si estuviera aquí al cuadrado. En el caso de que sí se intercambien las variables, que es en este caso, o sea que primero derivamos esta y después estamos derivándola con respecto a la otra, la notación es muy parecida, solamente que en la parte de abajo pues se colocaría de este modo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean una función que se esté derivando parcialmente y una cierta cantidad de veces, la parte de abajo, el orden es importante, porque siempre va del último hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, en caso, no sé, digamos, si tuviéramos una función f que tuviera dominio en R3, por ejemplo, a los reales, que tenemos tres variables, donde estas tres variables son x, y y z, entonces, si nosotros escribimos algo así, ¿no? Con respecto de x, luego sí y luego sí, esto, por ejemplo, significa que primero se derivó, es primero, ay, déjame acercarme, primero se derivó respecto de z. Después, esta parte me dice que a lo que yo obtenga, al resultado, se deriva respecto a y. Y por último, el orden de esta acá me está diciendo que al resultado del resultado, así entre paréntesis, el resultado del resultado se derivó o se deriva respecto, en este caso, a la X. Y pues bueno, ya ahí con Daniel les compartirá ejemplos y él harán con ustedes, pues bueno, la manera en cómo nosotros podemos derivar parcialmente con respecto a tres variables, cuatro variables, cinco variables, etcétera. El orden es importante. Entonces, ok, siguiendo esta misma idea, vamos a ver ejemplos. Entonces, a ver, vamos a trabajar con unos ejemplos para ver cómo se calcularía las parciales estas, pero ya con ejemplos en específico. Ejemplos. Digamos, si tomamos ejemplo uno, la función sea f, la función que va de R2 a R, de tal manera que la derivada de esta función, con que estas dos variables, perdón, la f de x, y, sea x al cubo más xy más xy. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular todas las derivadas parciales de segundo orden o derivar solamente dos veces, entonces significa que vamos a tener que calcular pues todas las maneras en cómo se puede derivar dos veces. Por ejemplo, la parcial de f con respecto de x, pues nos va a quedar 3x al cuadrado más y. Y por otro lado, así lo voy a poner como separadito, la parcial de esta misma función, cuando estamos derivando con respecto de la y, pues nos va a quedar simplemente la x. ¿De acuerdo? O sea, en esta parte, cuando nosotros derivamos y la variable es la y, pues simplemente nos queda x. ¿Qué cosas? No son cosas diferentes, nos quedan este tipo de cosas. Entonces, a partir de esto, lo voy a poner en verde, ¿está bien? A partir de esta función podemos derivar esta misma expresión con respecto de x. ¿No? O sea, esto que ya calculamos lo podemos derivar con respecto de x, o quizás podemos derivar esa misma expresión, pero ahora con respecto de la y. La primera parte estaremos calculando la parcial de f con respecto de x al cuadrado, y así es como lo escribiríamos. Y en la parte de abajo estaríamos calculando la segunda derivada, donde primero derivamos con respecto de x y luego derivamos de respecto de y. ¿Sale? Aquí como resultado obtendríamos, por ejemplo, si nosotros derivamos esto que ya obtuvimos, pero ahora con respecto de la x, ¿no? Estamos derivando respecto de x esto, entonces aquí nos quedaría 6x, mientras que el de la derecha, si nosotros esta parte la derivamos con respecto de la y, entonces nos va a quedar simplemente el 1. Análogamente, del lado derecho lo vamos a poner en este azul.
Esa función la podemos derivar con respecto de x o la podemos derivar con respecto de la y. Esta función que aquí encontramos, ¿no? La derivada con respecto de la y. ¿Sale? Tomamos dos variables. Entonces, por ejemplo, esta parte significa que estaríamos calculando la segunda derivada de la función, primero derivando respecto de y, que es el resultado que obtuvimos, y luego a eso lo tendremos que derivar con respecto de la x. La parte de la derecha nos quedaría la derivada parcial de f en segundo orden, donde aquí, como las dos variables coinciden, dado que aquí tenemos y, según lo que hayamos quedado en la notación, simplemente se escribe x al cuadrado. Y aquí ya como resultado, pues significa, ok, esto derívalo otra vez respecto de x. Entonces, si nosotros derivamos respecto de x, quedaría 1. Y si esto mismo lo derivamos con respecto de la y, pues creo que no es complicado observar que esto efectivamente, bueno, que en este caso nos van a quedar que su derivada es 0. Entonces, estas cuatro cosas que aquí acabamos de calcular, estos cuatro elementos, corresponden a las derivadas de segundo, a todas las derivadas de segundo orden de la función. Tengo las diferentes parciales. Y ahí está un primer ejemplo, así relativamente sencillo. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo más. Vamos con otro ejemplo. Vamos a dar una función. Vamos a decir, ok, vamos a tomar sea f, la función que va de R2 a R, y que esta sea, bueno, dada por f de x, y, que sea e a la x por el coseno de x más y. Así. Es una función que tiene dos variables, va de los reales a los reales, y entonces vamos a calcular todas las derivadas parciales de segundo orden. Entonces, pues vamos a calcularlo como lo hicimos hace un momento. Primero aquí vamos a calcular la parcial de f con respecto de la x. En la derecha vamos a poner la parcial de f con respecto de la y, de esta función que aquí acabamos de tomar. Y pues bueno, haciendo cuentita, la derivada con respecto de x, aquí nos quedaría pues la, la derivada de, bueno, es una multiplicación. Tengo esta multiplicada por esta. Ambas las puedo ver como funciones que dependen de la x. Entonces la derivada quedaría e a la x por el coseno de x más y. Después quedaría menos e a la x por el seno de x más y. Es lo que nos quedaría como derivada de esta función cuando estamos tomando a la x como variable. Del lado derecho, aquí nos quedaría pues la derivada ahora con respecto de la y. Esto es constante. Entonces aquí sí tendría que derivar porque pues ahí está el seno. Entonces la derivada de seno es menos seno. Queda tal cual el x más y derivando con respecto de la y a la parte de adentro, que es esto, entonces nos quedaría simplemente 1. Y ahí tenemos nuestras derivadas. Y entonces, al igual que hace un momento, vamos a hacer una pequeña división para calcular todas las derivadas de segundo orden. Es decir, esto lo vamos a derivar con respecto de x y de y esto lo vamos a derivar con respecto de x y de y. Y veamos qué nos queda. Entonces, a ver, si esa expresión la derivamos, si a esto que yo ya tengo lo derivamos nuevamente con respecto de la x, en notación significa que estamos calculando esta expresión. Al contrario, si a esta que acabamos de obtener, que es la parcial con respecto de x, eso lo derivamos con respecto de la y, entonces en notación esto escribiríamos que estamos calculando esta derivada. ¿Sale? Donde primero es con respecto de x y luego con respecto de y. Recuerden que siempre se lee de derecha a izquierda. Entonces veamos qué nos queda. Entonces acá dijimos que esto lo vamos a derivar con respecto de la x. Entonces ahí va a ser un poquito largo, pero nada que no podamos hacer. Entonces la derivada de esa parte con respecto de x, dígase esto, nos quedaría lo siguiente. La derivada de e a la x por el coseno de x más y menos e a la x por el seno de x más y. Estoy derivando con respecto de x. Aquí estoy derivando la función coseno, que por eso me queda menos seno. Y la derivada de esto con respecto de x, pues me queda igual. Eso simplemente corresponde a la derivada de esta parte. La derivada de esto, pues bueno, es algo muy similar. Entonces quedaría menos. Y en un paréntesis quedaría e a la x por el seno de x más y menos la derivada de esa misma función con respecto de la y. Entonces,
aquí quedaría, perdón, de la X. Aquí quedaría la X por el coseno, aquí nada más sí sería positivo, porque la derivada de seno es coseno positivo, de X más Y. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí ya quedó. La parte de la derecha, que sería este de aquí, que sería derivar esto mismo, pero tomando en cuenta ahora a la Y como la variable, entonces nos quedará, pues, e a la X queda como constante, la derivada de coseno es menos seno, esto se queda idéntico y ya quedamos. La derivada de la segunda parte, pues nos quedaría, esto es una constante, la derivada de coseno es seno, perdón, de seno es coseno, y esto queda tal cual, y derivar esto con respecto de la y, pues esto con respecto de y me queda pues, simplemente el 1. Entonces ahí ya tengo la derivada. Aquí podemos simplificar un poco, si se dan cuenta podemos quitar este junto con este, un poquito más pequeño. Podemos eliminar este de aquí con este de acá, y haciendo un poquito de cuentitas y esperando que se pueda sumar, pues bueno, aquí nos quedaría menos 2 veces e a la x por el seno de x más y. ¿Sale? Y ahí quedó la segunda derivada de la función con respecto de la x. Ok, del lado derecho lo vamos a hacer en verde. Entonces, ok, derivando esto con respecto de x y derivando eso con respecto de y. O sea, esto que ya obtuvimos ahora con respecto de x y eso mismo que ya obtuvimos. Ay, esto que ya obtuvimos, ahora derivarlo con respecto de la y. ¿Sale? Aquí estaríamos calculando, repito, la segunda derivada de la función. Aquí no sé por qué puse y, aquí es f. Con respecto de y luego derivando con respecto de x. Recuerden, en el orden es importante. Aquí estaremos calculando la derivada de la f con respecto a la misma variable que simplemente se pone así. Y veamos qué nos quedaría. Derivar esto con respecto de la x, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. Nos quedaría que esto es igual a el menos. Pues la derivada de e a la x queda tal cual. La derivada, bueno, no le hacemos nada. Después sería más, bueno, es el e a la x que queda tal cual, la derivada de seno es coseno, multiplicando a x más y, y pues recuerden que la derivada de esta parte con respecto de la x nos queda 1. Y ahí quedó la derivada de la parte izquierda. En la parte derecha sería derivar esto mismo, pero ahora con respecto de la y. La x, en este caso el menos e a la x queda tal cual, la derivada de seno es coseno, y el x más y queda intacto porque, pues bueno, ahí la derivada de esta parte con respecto de la y, pues simplemente es un 1. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí ya tenemos derivadas. Aquí no sé qué pasó, aquí me falta ponerle más y. Se me borró, disculpen. Es más, ya. Y listo, ya tenemos nuestros resultados, ya tenemos nuestras derivadas. Aquí ya tenemos la derivada con respecto de la y, bueno, la segunda derivada en ese orden de letras. Aquí tenemos esta, aquí sería estas dos, que son cuando estamos cruzando las derivadas, o sea, primero con una y luego con la otra. Y pues bueno, ahí ya tenemos dos ejemplos. Y lo que vamos a ver, y espero que se hayan dado cuenta en este ejemplo que sucedió, es que observen esta parte de aquí. Esta derivada que tenemos aquí cuando combinábamos las dos letras, nos quedó 1. Y cuando también combinábamos aquí las letras, pero en otro orden, primero derivando con respecto de y y luego con respecto de x, también nos queda 1. En la parte de abajo, si ustedes observan, aunque no sea tan claro quizás como en el anterior, esta parte y esta parte estamos ocupando las dos letras diferentes, pero si pueden observar, esto es exactamente lo mismo que esto. ¿Sale? Lo único que está cambiando es quizás el signo, pero en realidad es la misma expresión. Entonces, aquí está sucediendo y lo podemos poner ahí dentro de las notas, dentro de esto que estamos viendo. La pregunta es, en estos ejemplos, se cumplió que cuando se calculaba la parcial de segundo orden de la función con respecto de y con respecto de x, coincidía con la parcial de la función derivando primero respecto de y luego respecto de la x. Se puede hacer como una especie de intercambio, ¿no? En este paso, al menos así sucedió. Entonces, la pregunta natural sería si esta expresión es válida para siempre, para todos los puntos, o sea, que esas dos parciales siempre van a ser la misma. Y la respuesta es negativa. Esto no va a suceder
siempre. Entonces, la pregunta es si esto pasará siempre. O sea, ¿se sucederá que estas dos derivadas siempre quedan iguales? Estas dos derivadas de segundo orden quedan iguales. Y la respuesta es que no. ¿Sale? Este es un gran no a esto. Vamos a ponerlo aquí. Y veamos el contraejemplo. Disculpe. Entonces, a ver. Damos nuestro contraejemplo. Es decir, vamos a dar un ejemplo en donde estas de una función, en donde estas dos cosas sean diferentes. Entonces, veamos cuál es nuestro ejemplo. Y decimos, sea, perdón, vamos a tomar una función que esté definida en todo R, 2, a los reales, y cuya forma de expresión es la siguiente. Dada por, y decimos, la función en dos derivadas, en sus dos variables, x, y, va a tener dos maneras de evaluarse. La primera evaluación es x al cubo por y menos x por y al cubo dividido entre x al cuadrado más y cuadrada. Esto en caso de que el punto elegido en cuestión no sea el 0. Y lo segundo es que sea 0 en caso de que el punto x, y, pues sí sea, o sea, el punto elegido para la evaluación, pues sí sea el origen. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestras dos, um, bueno, nuestra función que nos va a ayudar a conseguir esta parte. Entonces, lo que vamos a ver, como para que no se pierda el objetivo, la propuesta. Entonces, veremos para este ejemplo que cuando calculemos la derivada parcial de segundo orden de esta función, donde primero calculemos la derivada con respecto de x y luego con respecto de la y, en el punto 0,0 será diferente de la parcial de esta misma función, pero primero derivando con respecto de y luego con respecto de la x. Entonces, este será un ejemplo en donde la identidad que nosotros obtuvimos antes, dígase que estas dos fueran iguales y que aquí también fueran iguales, no se va a cumplir. Pero bueno, espero que eso no se desanimen de que eso no sucede o que quizás hubiera sido bonito. De hecho, es un resultado que sí se da, pero necesitamos pedirle algunas propiedades interesantes a la función para que la parte de arriba, o sea, lo que voy es que si tenemos una función, bueno, para ciertas funciones, que ya vamos a ver cómo es que tiene que cumplir lo que tiene que cumplir, hay funciones para las cuales esto va a pasar y nosotros vamos a poder identificarlas en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, vale, vamos a ver que en este ejemplo realmente se cumple lo que aquí estamos prometiendo, que las parciales son diferentes. Entonces, a ver, primero vamos a calcular. Primero, vamos a calcular, pues, la derivada parcial de la función con respecto de, déjame ver cuál sería la primera. Esta de aquí, yo creo. A ver qué pasa. ¿Sale? Es la que quiero que intentemos primero con esta función. Entonces, ok. Este es nuestro objetivo. Primer objetivo es calcular esta derivada, bueno, esta derivada parcial, ¿no? Que es de segundo orden. También conocidas en algunos mundos, este tipo de cosas en donde se intercambian las dos letras, se intercambia, perdón, se define también o se les conoce como derivadas mixtas. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Entonces, para poder hacer esto, para poder llegar a toda esta parte, primero vamos a hacerlo en en varias facetas. Lo primero es que quiero que me ayuden a calcular, espero que se alcance a ver toda la función. Lo primero es, vamos a calcular la parcial de la función f con respecto de la y. Pero antes de eso, miren, a ver, observen lo siguiente. El hecho de que nosotros queramos calcular esto de aquí, significa que tenemos que derivar parcialmente con respecto a la x. Tomen en cuenta, y eso que quede claro, que y lo voy a poner acá, como un recordatorio, significaba que cuando nosotros calculábamos la parcial de una función con respecto ya sea a la x o ya sea a la y, en realidad estamos calculando la derivada direccional
la derivada direccional respecto a la dirección U, que es la de norma 1, igual al 1,0, o bien el 0,1, dependiendo si es la parcial con respecto de X o la parcial con respecto de Y. Entonces, vamos a hacer esto de aquí, esto que quiero probar, en varias facetas. Entonces, ok, la primera es, vamos a calcular la parcial de F con respecto de Y en cualquier punto X, Y, con X y Y diferente del 0, 0. O sea, lo que quiero es tomar un punto cualquiera que no sea el origen y calcular su derivada ahí. Si ustedes pueden notar, esta función no tiene problema. La de arriba es un polinomio, la de abajo es un polinomio, la parte de abajo nunca es cero en caso de que estos sean diferentes. Entonces, todo esto es una función continua e incluso diferenciable. Son propiedades porque ya hemos pasado. Entonces, vale. Si tenemos un punto cualquiera, entonces derivar parcialmente con respecto de la Y significa que tenemos que derivar esto respecto de Y. Entonces lo voy a dejar ahí, pues esperando que se alcance a ver. Entonces, veamos qué nos queda. Ok. Por tanto, derivar la función f donde la variable sea la y en cualquier punto x, y, pues significa derivar con respecto de y a la expresión donde tenemos x cúbica y menos x y cúbica, todo dividido entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Tenemos que derivar eso con respecto de la y. Y entonces, aquí vamos a ocupar la regla del cociente, tenemos una división. Recuerden que siempre en estos casos estamos tomando a la y como variable. Y entonces, a ver qué nos quedaría. Derivar esto, aquí vamos a ocupar la formulita de la división, entonces derivamos a la u, derivando respecto a la variable, estoy derivando respecto de y, entonces quedaría la derivada de x al cubo y, pues nos queda simplemente x al cubo y, y pues bueno, después le tenemos que poner más, y aquí quedaría, no ya, ahí quedaría la derivada con respecto de la y, ¿sale? De esta primera parte. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que derivar esto con respecto de la y entonces nos quedaría menos 3xy cuadrada. Esto lo tenemos que multiplicar por el x cuadrada más y cuadrada y restarlo con ahora la derivada de abajo de esta función con respecto de la y. Y entonces quedaría 2y multiplicado por lo de arriba, que es x al cubo y, menos x por y al cubo. Todo esto dividido entre lo que ya teníamos, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Haciendo un poquito de cuentitas y de cambios y de un poquito de operaciones. No lo voy a hacer aquí para no alargar mucho el video y que no se haga tan tedioso. El resultado de esto no son muchos pasos, tampoco no se preocupen. Después de simplificar, les tiene que quedar algo como lo siguiente. Quedaría x a la 5 menos x por y a la cuarta menos a ver, espérenme, ¿sí me queda eso? ¿Qué me queda? Espérenme, tantito. Creo que sí. Ujú. Ok, quedaría eso. Perdón, no es una aquí, no es que por aquí tengo unas notitas que hice, pero están hechas con las patas. Entonces quedaría esto menos 4 veces x al cubo, y cuadrada, todo dividido sobre pues, lo que ya estaba, que es x cuadrada más y cuadrada. Repito, esto pasa siempre y cuando el x, y sea diferente del origen. ¿Sale? Y, ok. Ya para cerrar este video, vamos a calcular, porque también lo vamos a necesitar para un futuro, dígase dentro del mismo ejemplo, vamos a calcular la parcial de esta función, pero ahora en el punto 0,0. Entonces, si recordarán, esto se corresponde a una derivada direccional de la función, en donde el vector de dirección es el 0,1, en el punto 0,0. Y entonces, por la definición sería el límite, cuando h tiende a 0, ¿sale? Esta es la definición que nosotros dimos, de la función original evaluada en el punto 0,0, sumada h veces el vector, que en este caso es el vector canónico, el segundo vector canónico, ¿de acuerdo? Menos la función, y todo esto dividido
¿Sale? Esto que estoy haciendo aquí es la definición que vimos antes. Entonces, a ver, esto nos quedaría como el límite cuando h tiende a 0. La parte de arriba nos queda f aplicado a h, 0 menos f de 0,0 y todo, por supuesto, dividido sobre h. No olviden quién es la función. Ahí espero que se alcance a ver. Ahí está nuestra función. Nos dice en qué valores y cuánto valen en cada uno de los puntos. La función evaluada en el 0,0 nos queda 0, mientras que la función evaluada en esta parte significa cambiar todas las x, lo voy a poner ahí indicado, cambiar todas las x por h y cambiar todas las y por 0, ¿sale? En la función original. Entonces, haciendo eso y observando cómo nos quedaría, recuerden las x por 0, ¿verdad? Ay, perdón, aquí me equivoqué. Que es al revés. H. ¿Vale? Porque al final estoy sumando estos dos. Entonces estoy sumando sobre la segunda coordenada. Ok, entonces regresando un poco a la función, si la x va a valer 0 y la y va a valer h, entonces arriba nos quedaría, repito, h es 0, x es 0 y h es una expresión. Entonces al final en la parte de arriba significa que estaríamos calculando o tendríamos que calcular el límite cuando la h tiende a 0 de la función 0 donde está arriba y h abajo, que esto por supuesto nos va a quedar 0. Repito, esto sucede porque cuando nosotros cambiamos por x por 0, en la parte de esta arriba de nuestra función está x es 0 y x es 0 acá, entonces toda esta parte se queda 0. No importa si lo de abajo puede ser 0 o no, pero bueno, ahí nos quedó ya nuestro límite y nuestra primera derivada parcial en el 0,0. ¿Sale? Entonces, eso lo dejo ahí porque lo vamos a ocupar un poquito más adelante dentro de esta misma clase. Entonces, le vamos a parar en esta parte y ahorita nos vemos para la segunda.